Buen día, aprendices. El día de hoy vamos a volver a revisar el tema de la señal senoidal. Vamos a revisar cuáles son los parámetros básicos de una señal senoidal y cómo es el proceso de su cálculo. Como vemos, los parámetros de la onda senoidal, vamos a tener el primer parámetro que se llama ciclo, que es una sola repetición de la onda. Como vemos, la onda se repite cíclicamente. Cada ciclo es una sola repetición de la onda, como vimos en la clase pasada. Vamos a tener otro parámetro importante que se llama el periodo, que es el tiempo requerido para realizar un solo ciclo. Ese periodo lo calculamos con esta fórmula. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y vamos a tener también la frecuencia, que es la cantidad de ciclos realizados en un segundo, que la calculamos. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. La unidad de medida son Hz. Vamos a tener aquí este ejemplo donde nos dice que la frecuencia de la red colombiana es de 60 Hz. Vamos a calcular su periodo. Entonces cogemos el periodo, es igual a 1 sobre frecuencia, que esto es igual a 1 sobre 60, que es la frecuencia que nos dicen. Hacemos esa división y al final vamos a obtener que ese periodo es de 16,67 milisegundos. Vamos a tener también otros parámetros importantes, que son el voltaje pico y el voltaje RMS. El voltaje pico es ese voltaje máximo que va a tener la señal, y el voltaje RMS es con el que medimos en el multímetro, que nos entrega un voltaje constante, un valor constante. Es el cálculo que hace el multímetro para dar y decir que esta señal, que varía en el tiempo, se manejará o se comportará de manera constante. ¿Cómo calculo el voltaje pico? Es voltaje RMS por raíz de 2. Y si necesito calcular el voltaje RMS, sería voltaje pico sobre raíz de 2. Como hicimos voltaje RMS de la red colombiana es 110 voltios, entonces vamos a calcular el voltaje pico con ese valor que nos dan. Vamos a tener que voltaje RMS es igual, voltaje pico es igual a voltaje RMS por raíz de 2. Vamos a tener 110 por raíz de 2 nos va a dar 115 voltios. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos de cómo calcular estos valores básicos en una señal. Nos están dando una señal que tiene una frecuencia de 120 Hz y voltaje RMS de 220 voltios. Y nos piden que calculemos el periodo y el voltaje pico. Procedemos a calcular primero el periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Como vemos, la frecuencia es 120 Hz y lo reemplazamos en la fórmula 1 dividido 120. Hacemos la división y nos da 0,00833 segundos. Expresándolo en una unidad de medida nos va a dar que ese periodo es de 8.33 milisegundos. Con esto obtenemos el primer valor que nos están pidiendo. Ahora bien, vamos a calcular el voltaje pico. ¿Cómo es el voltaje pico? Voltaje RMS. Como vemos, nos dicen que el voltaje RMS de la señal es de 220 voltios. Esto venimos y lo reemplazamos en la fórmula y nos queda 220 por raíz de 2. Al hacer la operación nos da 311 voltios. Con eso obtenemos el segundo valor que nos piden, que es voltaje pico igual a 311 voltios. 0.1 voltios. Con eso terminamos nuestro primer ejercicio, donde encontramos los dos valores que nos están pidiendo, periodo y voltaje pico. Ahora, para un segundo ejemplo, vamos a tener que nos entregan una misma señal senoidal, donde ya su periodo es de 15 milisegundos y un voltaje pico de 200 voltios. Nos piden calcular la frecuencia y el voltaje RMS. Vamos a tener que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Reemplazamos ese valor de periodo donde nos están diciendo que es de 15 milisegundos. Entonces lo reemplazamos en la fórmula y nos queda 1 sobre 15 milisegundos. Ahora bien, esos 15 milisegundos lo tenemos que expresar en la unidad base para que la operación nos quede bien hecha. O sea que 15 milisegundos es igual a 0,015. Hacemos la operación y nos va a dar que la frecuencia es de 66,7 segundos. Encontramos el primer valor que nos piden en el ejercicio. Ahora, vamos a calcular el voltaje RMS.
¿Cómo calculamos el voltaje RMS? Es igual a voltaje pico sobre raíz de 2. Reemplazamos el valor original que dice que el voltaje pico es igual a 200. Lo reemplazamos en la fórmula que estamos desarrollando y nos queda 200 sobre raíz de 2. Realizamos la operación y nos va a dar 141,4 voltios. O sea que encontramos el segundo valor que nos están pidiendo. Voltaje RMS para este ejercicio es igual a 141 voltios. Con esto calculamos los dos parámetros que nos estaban pidiendo en nuestro ejercicio. Espero que este vídeo les haya ayudado para revisar cómo es el cálculo de estos parámetros en señales senoidales. Les deseo un feliz día. Chao.